¿Qué tal? Gracias, Jenny, por el pase. Hola, Ricardo. ¿Cómo Buenas estás, noches. Maite? Último día de noviembre. Sí, se acaba el año, pero las noticias continúan y cada vez con más intensidad. Y más interesante porque la actualización de la crisis en la Fiscalía, el tema del señor Fujimori, en fin, tenemos para variar. En verdad, nunca nos vamos a aburrir. Y por eso es que justamente hemos preparado un programa vinculado. Así es, estará el doctor Luis Lamas Puccio para hablar sobre este tema, ver las diferentes aristas desde el derecho, justamente sobre estos dos casos, Ministerio Público y caso Fujimori. Exactamente. Y después vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta situación, el congresista Darwin Espinosa. Él nos va justamente a comentar cuál es su rol en esta situación, también está implicado. Así que eso también es de relevancia. Y a buscar conocer también cuántos parlamentarios realmente tienen esta cercanía con la fiscal de la Nación. En verdad hasta ahora hay dichos, ¿no? Pero vamos a investigar qué más está pasando ahí. Así es. Y cerraremos con tecnología, porque hoy es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Sí, y estará con nosotros Javier Utrilla, que es experto justamente en ciberseguridad. Así siempre haga sus backups y no se olvide de poner buenas claves a su seguridad. Así que así empezamos el programa. Y vamos con el resumen. Ha sido aprobada la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. El proceso para que nuestra policía cuente con estas nuevas unidades se ha realizado de manera transparente, sin corrupción. Este 7 de diciembre vamos a cumplir un año de gestión en el gobierno y no se tiene ninguna carpeta de investigación ante el Ministerio Público por hechos de corrupción. Con la aprobación de la ley de presupuesto, queda claro que tenemos nosotros ya como Ministerio de Salud la autorización a nuestro pedido de modificar nuestras partidas presupuestales y atender sus demandas. Es decir, a partir del 1 de diciembre tienen ya su presupuesto completo, lo que estaban reclamando los profesionales de salud, y me imagino que con esto ya ellos tienen que levantar su medida de protesta. Estamos de vuelta, Ricardo. Así es. Y habíamos indicado que estamos ahora con el abogado penalista Luis Lamas Puccio para que nos ayude a entender la actualización más reciente de esta crisis que ya parece una novela, ¿no? Sí, que cada día tenemos nuevos casos. Lo último es que el fiscal Jara, que había aceptado inicialmente liderar este equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, ha desistido. Así es. Bueno, doctor, ¿qué está pasando? Queremos entender un poco por dónde va ahora la situación de la crisis. Finalmente hay además una denuncia constitucional en contra de la señora Benavides. Sí, son casos distintos que tienen su propio análisis, aunque la coyuntura los homologa, digamos, por el momento que estamos viviendo, ¿no? Hay una indagación contra la fiscal de la Nación, que es una investigación preliminar en la que se han aplicado medidas de coerción, como son los allanamientos y algunas detenciones de contenido policial, que tienen que ser resueltas en la próxima semana porque la detención preliminar no puede tener un máximo de 10 días. Tengo entendido que los abogados de las personas detenidas han interpuesto un recurso de apelación para que sea una sala superior la que decida si efectivamente se confirma o no se confirma. Pero la detención preliminar, que es una etapa de indagación, no es propiamente una investigación, necesariamente o se archiva o se convierte en una investigación preparatoria. La exigencia es que para que se convierta en una investigación preparatoria se tiene que haber fortalecido los elementos de convicción. Porque además no descarto la posibilidad de que si se formaliza la investigación preparatoria se solicite una detención preventiva, que ya no es por 8 o 10 días, sino puede prolongarse por años, 2 años, hasta 3 años, depende. Pero lo realmente trascendente es que tiene que haberse configurado en la medida de lo posible los hechos que tipifican el delito que se habría cometido. Y para eso, durante la etapa de la indagación, se ha recopilado o se está recopilando
la mayor cantidad de información posible para ver si efectivamente amerita o no amerita continuar en la investigación y convertirla en una investigación preparatoria. Porque en esa segunda etapa ya hay un juez de control, un juez de tutela. Y quien se sienta, digamos, menoscabado en las decisiones puede recurrir a un juez respecto al análisis de tipicidad de los hechos, ¿no? Ahora, los que hemos visto en los últimos días, cuando desde la madrugada la fiscal de la Nación destituye, por ejemplo, a quien era casi su brazo derecho, amanece dictando resoluciones, videos que ingresa y sale, documentos que se encuentran en la basura. Y estos elementos son indicios suficientes como para profundizar la investigación. Mira, volviendo por lo último que acabas de hacer tu referencia, ¿no? Que se han encontrado documentos. Yo he visto el video. ¿Y qué cosa hace la policía o la fiscalía? Junta los papeles y le toma una fotografía. Eso procesalmente está prohibido, porque eso anula la validez de la prueba. ¿Puede viciar el proceso? Eso es en cuanto a ese documento. O sea, ni siquiera como indicio. Ese es un tema que está resguardado por una custodia. O sea, cuando se encuentra en la escena de los hechos algún documento, tiene que ser objeto de una custodia especial. Por eso que nosotros vemos que a veces los policías se ponen guantes y lo meten en un sobre. Porque si se empieza a manosear, se contamina y ya no va a servir como prueba. Y estamos hablando acá de fiscales y policías especializados en casos de investigación de corrupción. Pero son noticias que aparecen en los medios de comunicación. Lo que realmente orienta la indagación es lo que está en la carpeta fiscal. Y en la carpeta fiscal tiene que cumplirse con ciertas exigencias para que el contenido tenga validez legal. Claro. Por ejemplo, los chats. De lo que yo he leído en la resolución del fiscal que dispone las medidas de coerción, no se logra identificar de quién es el chat. Cuando se incauta un teléfono, se tiene que mantener la cadena de custodia. Para poder levantar esa información, uno tiene que tener autorización de un juez. El levantamiento, la extracción de esa información de un teléfono celular se tiene que hacer en una audiencia. Claro. Y tienen que estar presentes peritos porque uno no sabe a ciencia cierta cuál puede ser el contenido y validez de ese contenido, porque es una prueba que puede tener relevancia. Y así hay una serie de actuaciones. Los audios. Claro, tendría que haberse ordenado que se interceptara un teléfono con la orden de un juez, porque no es solamente cuestión de mostrar los audios o mostrar los chats, eso es levantar información privada y eso requiere la autorización de un juez. Si no se ha cumplido con esas exigencias, porque yo no sé, no he visto la carpeta fiscal, entonces esa prueba no tiene valor. Y si no tiene valor esa prueba y otras, estamos acá en un plano de sospechas, de especulaciones, y en el tema de la responsabilidad penal hay que ser muy precisos, muy objetivos, ¿no? Y respecto de armar este caso, justamente ir construyendo el caso sobre el tema de la organización criminal, que es lo que justamente es una de las situaciones que se está por configurar, si fuese el caso, hay mucho cuestionamiento sobre el asunto pecuniario, ¿no es cierto? Mira, hay una serie de plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema que establecen cuáles son las exigencias para poder hablar de una organización criminal. El hecho de que se esté indagando a 3 o 4 personas de ninguna manera implica que se esté indagando, porque todavía no se está investigando, a una organización criminal. Una organización es un conjunto de personas que conciertan voluntades, que interactúan de manera recíproca y mutua, se prestan servicios mutuos, hay una jerarquía, hay una continuidad, hay una permanencia, y eso es lo que realmente configura la organización criminal. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo se ha mostrado ante los medios de comunicación un organigrama en la que aparecen la foto de 2 o 3 personas y ponen arriba la foto de la fiscal de la Nación. Y dicen, esto es una organización criminal. Está liderada, ni más ni menos, que por la fiscal de la Nación. Eso es un dicho, eso tiene que demostrarse.
pero evidentemente la percepción que yo tengo es que de continuar en estos términos, aunque vuelvo a insistir, yo no conozco, no he leído a la carpeta fiscal, esto no va a tener futuro en el plano judicial. Entonces, ahí se explicaría una de las razones por las que hay una desesperación de que la fiscal renuncie. Y evidentemente que si se renunciara, entre otras razones, ella estaría reconociendo una responsabilidad que ni siquiera ha sido objeto de investigación, sino que se está indagando, y además, evidentemente, se habría logrado el objetivo de descabezar una institución tan importante como es el Ministerio Público. Desde el otro lado, desde el lado de la Junta Nacional de Justicia, que justamente la ha convocado para la próxima semana la fiscal, esta es también una suerte de indagación lo que se está haciendo para determinar si le abre o no esta investigación. Sí, ese es un proceso parecido, ¿no? Pero no descarto que la finalidad es la destitución y de manera previa la suspensión. Pero ahí también yo tengo algunos cuestionamientos en el sentido, primero que todo, que la situación jurídica de la fiscal de la Nación, que ni siquiera todavía es formalmente parte de esa investigación, sino se han detenido otras personas que se están indagando, porque esa fiscal no es competente para indagar sobre una fiscal, depende de la jerarquía. Si hay una indagación, ni siquiera hay una investigación, me parece que hay un apresuramiento por parte de la Junta Nacional de Justicia de iniciar una investigación justamente para suspender y destituir. Eso se presta a una serie de suspicacias, no solamente por el apresuramiento que existiría para suspender y posteriormente vacar, sino porque además la Junta también ha sido objeto de una serie de investigaciones. Entonces, hay que actuar, creo yo, con cierta ponderación. Hay que ser bastante cautos porque no estamos hablando acá de cualquier cosa. Claro. Estamos pensando, ni más ni menos, que en la máxima autoridad de una institución como el Ministerio Público, que es la representante de la legalidad. Entonces no se puede manosear porque además, como es de conocimiento público, hay todo un espectro mediático, informativo, que maneja muchas veces a solo criterio de los que hacen la información una serie de noticias para generar una corriente de opinión adversa. Y eso es un hecho que desmerece la misma labor de investigación o de indagación. En cuanto a la Junta, estarían justamente verificando si hay o no inconducta funcional, que es lo que justamente permitiría la suspensión de la fiscal. Claro, pero en este caso, el análisis sobre qué se hace, sobre los mismos indicios o sobre la misma situación. Sobre esta indagación que se ha abierto y sobre lo que salen algunos voceros oficiales o no oficiales a pedir la renuncia de la fiscal de la Nación. Entonces, un hecho que debería ser analizado en términos objetivos se ha convertido en un tema político, en la que se conjugan intereses que en última instancia desmerecen el Estado de Derecho y la institucionalidad. Por eso creo yo, de ninguna manera yo estoy objetando que se indague, y si hay que investigar, se investigue, porque creo que ese es el método más racional y civilizado para poder obtener algún tipo de información. Claro. Pero manejándose con cierta cautela, prudencia, porque acá van a surgir conflictos. Ya los acabo de señalar, son dos de ellos. Y además, tengo entendido que la fiscal de la Nación ya planteó una medida cautelar, porque ¿cómo la pueden investigar si ni siquiera se ha resuelto su situación jurídica? Y eso es un menoscabo a ciertos principios de contenido constitucional, como es el principio de presunción de inocencia. El hecho de que no haya ido hoy a la Comisión de Fiscalización, ¿no genera de alguna manera alguna suspicacia respecto a la exposición que pudiera tener ella, la defensa que pudiera hacer de manera pública? Lo racional y adecuado hubiera sido que asistiera, porque es la posibilidad de brindar descargos. Claro. Sin embargo, el Parlamento es un espectro de contenido político y hay intereses políticos, porque la doctora pues detuvo a Pedro Castillo y lo vacaron. Entonces hay
un resentimiento de un sector de algunos partidos políticos de devolverle, porque evidentemente la mejor manera de consolidar posiciones políticas es desestabilizando a las autoridades. Y acá no estamos hablando de cosas intrascendentes, estamos hablando de contrarrestar un proyecto político de grandes proyecciones que intentó materializarse con Pedro Castillo Terrones, y ya sabemos todo lo que implicó, ¿no? Entonces, eso es una parte. La otra parte es que también hay una estrategia exógena, extranjera, que está apuntando a denunciar al Estado peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Justamente ahí queríamos, antes de cerrar, su opinión sobre el caso del señor Fujimori. Claro, evidentemente que ahí ha habido ya un pronunciamiento categórico del Tribunal Constitucional en su oportunidad, de que ese indulto era absolutamente legal. Esa es una atribución exclusiva de la jurisdicción nacional. ¿Pero un indulto por razones humanitarias o por un acuerdo político? Bueno, en realidad ambos componentes, porque se trata pues de una persona que ha sido presidente del Perú, que tiene un partido político y que su familia continúa en la brega política. Entonces, desligar el sentido político del aspecto humanitario es bien difícil. Sin embargo, no podemos tampoco soslayar que Alberto Fujimori es una persona ya que le quedan pocos años de vida. Muchos exmandatarios que han cometido delitos graves están en libertad. Entonces, ¿qué sentido tiene mantenerlo en prisión? Porque además, como te vuelvo a manifestar, ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que se cumpla. Que se cumpla en el plano de la ejecución penal. El juez que recepcionó ese habeas corpus tiene que cumplir el mandato del Tribunal Constitucional. Eso es lo que ha dicho el tribunal, ¿no? Y en este caso se estaría haciendo prevalecer, como usted bien indica, la norma nacional respecto a lo que diga la Corte, porque ahí hay todo un cuestionamiento de cuán vinculante es o no lo que haya dicho. Depende cómo quiera entenderse, ¿no? Evidentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece una jerarquía de preeminencias respecto a lo que resuelve el sistema interamericano, lo que resuelve la Comisión y lo que resuelve en última instancia la Corte Interamericana. Pero también hay un derecho interno que también es objeto de respeto, porque en última instancia, más allá si es el sistema interamericano o es el Tribunal Constitucional, estamos hablando de un factor eminentemente humanitario que está en el contexto de los derechos humanos. Entonces, si partimos de esa premisa, ambas instancias lo que están haciendo es defendiendo los derechos humanos. Claro. Complicado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el derecho humano que vale más? Ahí viene la gran discusión. Muy bien, muchas gracias al doctor Lamas por haber estado con nosotros. Importantes reflexiones las que nos ha mencionado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria. Muy bien, y nos vamos a ir al corte para conversar después con el señor Darwin Espinosa sobre estos temas también. Así es, pausa y volvemos aquí en Diálogo Abierto. Volvemos a Diálogo Abierto por TV Perú. Ahora, Maite, para conocer toda esta situación que enfrenta la fiscal, sus ex asesores y también su relación con parlamentarios. Exactamente, y por eso estamos, como habíamos anunciado, con el parlamentario Darwin Espinosa. Exacto, justamente. Buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos a ver entonces hablando de la participación de Jaime Villanueva, que es el hombre hiperactivo, podríamos decir, de la fiscal de la Nación, su asistencia tanto de él como del coordinador parlamentario hacia el Congreso. En su caso, ¿también sostuvo entrevistas con él, congresista, o con ellos, congresista? No, en ninguna oportunidad. Lo que he manifestado a los diferentes medios de comunicación es que me enteré en diferentes oportunidades que el señor quería reunirse conmigo, sobre todo, ¿no? Y que
quería buscar un enlace, digamos, más efectivo para poder concretizar esa reunión, a la cual yo me negué desde un inicio. ¿Y por qué se negó? Porque sentía que era parte de la coacción del cual he sido víctima desde hace ya 2 años, y que ellos querían concretizar lo que habían armado desde un inicio, que era pues presionar a algunos congresistas para que podamos votar a su conveniencia. Pero quizás presionarlo porque usted tiene procesos en el Ministerio Público en la actualidad. Pero por supuesto, esa era la presión o esa era la motivación, creo yo, al cual nos han aperturado procesos, no solamente a mí, no solamente a los 6 congresistas de Acción Popular, sino a los más de 40 congresistas de todo el Congreso. ¿Por qué crees que se le aperturó una denuncia penal o fiscal a más de 40 congresistas y luego, sorpresivamente, una semana antes de verse la votación en contra de la señora Zoraida Ábalos, absuelven a través de una resolución a más de 20? ¿Casualidades? No lo creo. Yo no dudo de la inocencia de mis colegas, pero creo que el Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, ha estado utilizando adrede el poder y coaccionar a los congresistas para que puedan, digamos, votar de su forma, para favorecerlo más que nada. Entonces, ¿cuál es la valoración que usted tiene de la gestión de la fiscal Benavides? De la gestión, bueno, ella ha venido investigando. Hace 2 años, por ejemplo, en mi caso, nos han aperturado investigación, pero hasta ahora no hay absolutamente nada concreto. Lo curioso es que cuando se dio la acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y un día antes en que se vote ese informe, la señora fiscal de la Nación actual decidió excluir a 2 congresistas sin mayor razón de una acusación constitucional y presentar un día antes de nuestra votación. ¿Cuál es la motivación? ¿Alguna coordinación con la SAC? ¿O ha querido amedrentarnos para poder, digamos, tenernos como aliados desde el Congreso? ¿Usted siente entonces que sí ha existido una presión directa de la fiscal Benavides sobre parlamentarios que tenían o que tienen procesos? Lo que pasa es que ha sido muy ligero, creo yo, en aperturar investigaciones a muchos congresistas, solamente porque una persona decía una u otra cosa y luego nos enteramos de que esa persona no había presentado esa denuncia. O sea, apareció una denuncia fantasma y sin la corroboración de que la denunciante había realizado esta gestión, se apertura, se allanan oficinas, se allanan domicilios y obviamente para congresistas sin experiencia política, me refiero en gestión pública, la mayoría sin experiencia política porque quizás muchos de ellos no han participado en estos partidos políticos, obviamente lo van a amedrentar. ¿O usted cree que si mañana llegan a las 4 de la mañana a romperle las cerraduras, no van a amedrentar a usted o a su familia? Yo creo que a todos, ¿no? Y yo creo que ha sido el modus operandi de esta gente que hoy día están siendo investigados para poder presionar y coaccionar a los congresistas. Pero en concreto hemos tenido ahora a un abogado penalista, el doctor Lamas Pucio, y hablamos de los elementos que concretamente le involucran a la fiscal. Y hasta el momento, por ejemplo, no hay un audio de ella. Entonces, es un poco difícil lo que usted dice, ¿no? Entender que hay una presión. ¿Cómo se prueba esa presión entonces directamente? ¿Cómo se involucra a la señora Benavides en lo que usted indica? En realidad, ¿usted espera un audio de la fiscal de la Nación? Si en el mismo texto el señor Villanueva afirma y dice, así como se lo dijo personalmente, yo tengo la autorización, es decir, ya había habido una coordinación, ya le había dado la potestad de representarla ante los congresistas. Lo mismo, el mismo chat dice que la señora fiscal de la Nación en persona había autorizado al señor Villanueva para que haga estas gestiones. Así que no seamos tan ingenuos en esperar algún audio de la fiscal de la Nación, porque obviamente tenía operadores en el Congreso para que puedan hacer el trabajo por ella, ¿no? Entonces, ¿usted cree que con lo que hay hoy día tendría que, de alguna manera, juzgarse a la fiscal, aun cuando, como nos han explicado aquí, no están completamente validados los medios de prueba? O sea, la forma en que están esos chats, incluso justamente, o sea, los audios no son, digamos, elementos categóricos como para empezar una investigación y obviamente juzgar.
¿Usted cree que con lo que hay ya debería juzgarse a la fiscal? Yo no sé si se debe juzgar, yo creo que se debe investigar. ¿O usted cree que porque lo que dijo Karilyn López simplemente y dio algunos nombres ya fue suficiente para investigarnos? Ahora, a nosotros se nos acusa de que hemos supuestamente negociado con el gobierno del señor Pedro Castillo a beneficio propio. Y a la señora fiscal de la Nación se le está acusando exactamente de lo mismo, haber negociado votos a beneficio propio. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿De que ella es de derecha y yo no soy de derecha? ¿O cuál es la diferencia entre ella y lo que se le acusa a ella y de lo que se me acusa a mí? Ahora, ¿usted va a alentar la investigación en la Comisión de Fiscalización, que se constituye en grupo investigador con prerrogativas para justamente investigar las denuncias que involucran a la fiscal? Pero por supuesto, yo creo que todo debe ser investigado y quienes tengan más pruebas deben sacarlas para que se pueda conocer en realidad qué es lo que ha estado sucediendo y cómo se ha estado mercantilizando los votos de los congresistas, pero no a favor de alguien, sino en contra de alguien para perjudicar a una persona o sacarla de camino como, digamos, como cualquier piedra, ¿no? Ahora, hablar de mercantilizar es un término grave, porque por lo general mercantilizar es una cosa a cambio de otra y hasta con dinero. ¿Qué es lo que usted sabe realmente de cómo el entorno de la fiscal no solo conversaba, sino llegaba a acuerdos para, como lo ha señalado usted, a cambio de votos y a cambio de perjudicar a otros? Si a mí me vienen a ofrecer que me van a ayudar en mis casos fiscales, a cambio de que yo vote en contra de la señora Zoraida Ábalos, ¿no es acaso mercantilizar un voto? Y eso es lo que ha sucedido conmigo. Varias personas, en nombre del coordinador de fiscalía, en nombre de la misma fiscal, han venido y han hablado conmigo, ¿no? Pero me han ofrecido eso y yo no he aceptado. Y le ofrecieron para justamente sancionar a Zoraida Ábalos. Correcto, y también a la Junta Nacional de Justicia. Eso es mercantilizar, por eso es que lo digo. O sea, por eso se ha dilatado la sesión en la que se va a votar el informe final de la Comisión de Justicia sobre la Junta Nacional, porque no se tienen los votos, no han podido, como usted dice, mercantilizar y obtener mayor número de los votos necesarios, que son 87 para justamente retirar a sus puestos a los miembros de la Junta. ¿No recuerda que pasó lo mismo con la Junta, con la señora Zoraida Ábalos, que se postergaba una y otra vez la votación? Es exactamente lo mismo. O sea, usted indica no se tenían los votos y se postergaban la elección para poder, digamos, ir consiguiéndolo. A medida de que la forma, ellos solamente lo saben. ¿Y de todas las bancadas están comprometidos? Eso tendría que, digamos, determinarse a través de las investigaciones. Pero usted sabe, ¿no? Si eso lo va a determinar seguramente las investigaciones. Yo no puedo adelantar, ni decir, ni acusar, porque digamos que ya las cosas van a salir por su propio peso, así que ha acontecido algo irregular. Entonces, ¿habría una causalidad entre lo que usted indica, estas conversaciones o estas, como usted llama, presiones y la conducta que se ha dado últimamente en el Congreso? Yo creo que hay motivos suficientes como para que se inicie una investigación y esta no sea, digamos, abandonada y tampoco que sea pues blindado por sus amigos o aliados en el Congreso. Yo creo que se debe transparentar todo para que se sepa la verdad. Y como parte de esta transparencia... Y no solamente en ese caso, yo creo que en todos los casos se debería de saber la verdad. Y como parte de transparentar estos casos, ¿usted estaría dispuesto a presentarse en la Comisión de Fiscalización y decir, sí, a mí me buscaron, me querían, digamos... buscar mi voto a cambio de tener que tomar una decisión contraria a mi opción, pero que favorezca a la fiscal? ¿Usted se presentaría ante la comisión y daría, no sé si sesión pública o reservada, esta información? Si yo soy citado, no tengo ningún problema en ser, digamos, en acudir a la citación de la Comisión de Fiscalización o cualquier otra comisión que pueda investigar este caso. Claro, obviamente va a ser su dicho. Bueno, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros y obviamente escuchar su manifestación. Hay que ver, como dice usted, la investigación, pero en verdad todo está todavía en una etapa, Ricardo, muy iniciaria, ¿no? Acá hay que también, como ha dicho el doctor Lamas Pucio, tener ponderación porque todos están de alguna manera medio implicados. Esto está muy complicado. Bien, sí.
Agradecemos al congresista Espinosa que estaba con nosotros entonces. Muchísimas gracias por este contacto desde el Parlamento, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, y al volver hablaremos de seguridad informática. Así es, en el Día Internacional de la Seguridad Informática justamente. Así es, así que no se vayan, vamos a dar algunos tips al respecto en Diálogo Abierto. De vuelta, Ricardo, para hablar de ciberseguridad. Sí, y la cantidad de ataques cibernéticos que se producen por segundos en el Perú y en el mundo. En el mundo, así es. Y está con nosotros el especialista en estos temas, Javier Utrilla. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias, Maite, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y bueno, hoy día es el día de hablar de ciberseguridad. Exacto, y decíamos antes de empezar esta entrevista que sería bueno enmarcar el tema de la ciberseguridad. ¿Qué cosa es la ciberseguridad para la gente común y silvestre? La ciberseguridad es una manera de poder proteger a nivel de la informática y las buenas prácticas, a más que toda la información, ¿no?, que tienen los usuarios o las empresas, ¿no? Puede ser los activos físicos o puede ser de manera lógica la información. Y en el Perú, ¿qué tan cuidadosas son las empresas y las personas de a pie justamente para evitar estos ataques, para estar protegidos? Podría decirte que no muy cuidadosas. Hay, desde enero de este año hasta noviembre, se han presentado más de 14.000 casos, y la fuente es la Policía Nacional del Perú, que han recibido ciberataques de muchas índoles. Por ejemplo, correos, mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, incluso de amenaza, ¿no? Entonces, no estamos a la orden del día a nivel de ciberataques, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Como bien has indicado, ya todo el mundo tiene un teléfono celular, tiene una cuenta bancaria, bueno, no sé si una cuenta bancaria, pero está el Yape, una cuenta de correo electrónico. ¿Cómo podemos protegerlo nosotros mismos? Lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, tener una buena práctica de manejar diferentes contraseñas, por ejemplo, para ingresar a las diferentes, ¿no?, redes o aplicaciones de banca, ¿no? No usar la misma contraseña para todo, porque a veces usamos la misma. O, por ejemplo, también tener el doble factor de autenticación. ¿Qué es esto? Es tener una contraseña y probablemente también usar un correo o otro número de telefónico para poder ingresar a las diferentes aplicaciones. Eso está más decidido o aplicado a las empresas, ¿no? Las empresas bancarias normalmente usan estos métodos para poder afianzar su seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, a diario uno recibe por teléfono, como decía Maite, mensajes, ¿no? Por ejemplo, has ganado un premio y la gente sigue todavía creyendo. Se emociona. Sí. La verdad que todo comienza desde la educación y la sensibilización de las personas. Si es que no estamos capacitados a simplemente no dar o no presionar un clic o un link, ya con eso estamos ganando un paso a ganarle la batalla a estos ciberdelincuentes, ¿no? Lo importante de todo es que empresas como la que yo laboro, Icalis, que apoyan a muchas otras empresas, es de tratar de afianzar y fortalecer estas capacidades en la ciberseguridad, ¿no? Dándole buenas prácticas y apoyando a las empresas para fomentar el buen uso, ¿no?, y sensibilizar a los usuarios finales, ¿no?, a que no cometan estos errores, ¿no? Claro. Ahora, no solamente es el correo electrónico o la cuenta bancaria, sino también las redes sociales. Ahí se dan mucho robo de identidad a través de estos sistemas de ingeniería social. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste eso? De pronto aparece alguien que te manda un mensaje y que parece tu amigo, pero no es tu amigo, y cándidamente la gente le da información y a partir de ahí se construye algo. Miren, eso es lo más común. Incluso ahora hay un nuevo método. Todas las personas actualmente, desde que ya les roban el celular, ya están pensando en bloquear sus cuentas bancarias. Muchas veces dicen, ya, lo primero que hago es me pido, trato de bloquear el número de teléfono, el número bancario, etc. ¿No es el mejor paso ese? Sí, ahora hay que agregar algo más. Bueno. Hay que tener en consideración, por ejemplo, tener un código entre familiares, ¿no? Por ejemplo, oye, si yo te menciono el color rojo, ya sabes que es cierto. O por ejemplo, ¿no?, ahora ya están clonando la voz.
Uno no sabe si el que te está mandando, te robaron el celular y no sabes si el que te está mandando el mensaje de voz es tu madre o tu papá. Entonces, ya a veces las personas tienen un código, ¿no? Si sabes que yo te voy a decir algo en serio, te voy a decir una palabra que solamente tú y yo conocemos. Ya desde ya estás poniendo una brecha de seguridad en muchos casos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Así podemos de repente validar si la persona con la que estoy hablando es mi amigo, ¿no? O es un familiar cercano, ¿no? Claro, y tú decías, además de la cuenta bancaria, también verificar las redes donde uno está, porque ahí medio mundo pone su vida o parte de su vida. Ahora lo primero que se hace es que, y lo último que he escuchado es que apenas ya te roban el celular, lo primero que hacen es pedir dinero por las redes sociales, ¿no? Y es por eso que no siempre pues, van a equiparar a todas las redes, pero hay una donde las puedes salvar y ahí comienzas a anunciar, por si acaso me han robado mi celular, si hay alguien que le estoy pidiendo dinero, no soy yo. Y esa ya es una medida, ¿no? Y como les digo, siempre es bueno incluso no tener la misma contraseña o no todas las aplicaciones en un solo lugar, ¿no? Hay que tratar de separar ciertas cosas, ciertos correos, no ponerlos en el celular, no poner el correo del trabajo en el celular, por ejemplo. ¿No? O tener un correo de reserva, ¿no? Cosa que ya, si es que te roban el celular, no se va con todo. No se va a poder, ¿no? Claro. Ahora, en el uso diario, por ejemplo, en la casa, ¿cuán necesario es, por ejemplo, colocación de los antivirus, que son también una pieza o un elemento fundamental en evitar justamente el ingreso de los hackers? De hecho, el antivirus es una pieza fundamental en todas las computadoras, ya sean desde el estudiante, el trabajador, ¿no? Común y corriente, porque eso nos limita a los virus. Normalmente a veces vienen los más pequeños de la casa y lo que hacen es agarran tu celular y te instalan miles de juegos, y estos juegos a veces también contienen advertencias, anuncios, y estos anuncios muchas veces tienen cosas maliciosas. Entonces lo primero siempre es tener un antivirus, no solamente en el celular, también en la computadora, y así ya estás limitando a estas amenazas, ¿no? No es una buena opción, no es la única, y hay diferentes tipos de antivirus, ¿no? Exactamente. Y el WhatsApp también se ha convertido en un elemento ahora también de riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué prácticas no debemos tratar de involucrarnos, eventualmente nos engañan, ¿no? Porque yo insistía en este tema de la ingeniería social porque parece que a propósito buscan para que la gente caiga, pise el palito y empieza todo un tema. Miren, lo último que se está dando mucho en el Perú, así como las llamadas recurrentes que a veces se quedan y no te dicen nada, es que te manden mensajes de WhatsApp de números extranjeros y te dicen, hola, ¿sabes qué? ¿Quieres un empleo rápido? ¿Vas a ganar dinero? Lo primero que hay que hacer es tratar de no hablar con estas personas, no brindarles información. Y por último, siempre es importante, por ejemplo, poner las aplicaciones como WhatsApp, Facebook. Algunos teléfonos te dejan ponerle una seguridad doble, te dejan ponerle un código de seguridad adicional, ¿no? O incluso ahora algunos teléfonos, cuando son robados, tú le puedes poner un perfil primario y un perfil secundario. ¿Qué quiero decir? Que tú cuando le pones un código, ingresas a un modo del teléfono con ciertas aplicaciones y otra contraseña con otro modo con otras aplicaciones, ¿no? Y así podrías esquivar a los ciberatacantes o delincuentes. Correcto. Bueno, muchas gracias. Así es, Javier, muchísimas gracias. Nada, para servirles y acá estamos. Perfecto, ya hemos tomado nota y nos vamos al corte, Ricardo, ya volvemos. Volvemos con lo último. Así es, parte final ya de Diálogo Abierto en esta última edición del mes de noviembre. Así es, pero mañana volveremos. Y como siempre les pedimos que compartan este contenido que ha estado muy funcional hoy y nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós.